Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver el siguiente problema de física que nos dice que se ha tendido horizontalmente un cable en la punta de dos postes verticales que se encuentran a una distancia de 20 metros uno del otro. Y luego un letrero de 250 newtons se suspende del punto medio del cable haciendo que éste se pandee una distancia vertical de 1.2 metros. Entonces nos pregunta cuál es la tensión en cada uno de los segmentos del cable. Este es un ejercicio del libro de física de Paul Tippens. Recuerden que estoy resolviendo los demás ejercicios de este libro, así que si no los han visto pueden encontrar los enlaces en la descripción de este video. Los invito también a que me sigan a través de mis redes sociales y a que se unan al grupo de Telegram. Todos los enlaces están en el primer comentario de este video. Para poder resolver este problema, primero vamos a hacer un dibujo de la situación. Tenemos dos postes y una cuerda que está tendida entre esos dos postes. La distancia que separa los postes es de 20 metros, nos dice por acá. Entonces, un letrero de 250 newtons se cuelga aquí del punto medio. Al colgar ese letrero que tiene un peso de 250 newtons, lo que provoca es que la cuerda se pandee una distancia vertical de 1.2 metros. Es decir, la distancia desde aquí, desde el punto máximo hasta el punto mínimo de la cuerda, es de 1.2 metros. Entonces, debido a este peso de aquí, estas cuerdas se tensan. Hay una fuerza de tensión en esta dirección y otra fuerza de tensión en esta dirección de acá. Recuerden que las fuerzas de tensión de las cuerdas van en la misma línea de la cuerda, pero en sentido opuesto a donde está el objeto. Esto debido a que la cuerda está jalando al objeto, ¿sí? Lo está jalando de tal manera que permite que esté colgando, ¿sí? Todo eso ya lo expliqué con detalle en un video donde explico qué son los diagramas de cuerpo libre, cómo dibujarlos, cómo identificar las fuerzas de tensión y las direcciones y todo eso. Así que si no han visto ese video les voy a dejar el enlace en la descripción para que vayan y lo vean y entiendan mucho mejor toda esta parte. Bueno, pues entonces vemos que hay tres fuerzas. Está el peso hacia abajo y estas dos fuerzas de tensión. Justamente lo que nos pregunta el problema es cuáles son esas fuerzas de tensión. Entonces, vamos a trasladar todas las fuerzas a un diagrama de cuerpo libre. Tenemos el peso hacia abajo y las fuerzas de tensión así, tal como aparecen en la figura. Para poder calcular la magnitud de estas fuerzas, necesitamos primero saber cuál es la dirección, el ángulo que se forma con la horizontal, estos ángulos de aquí. Y para eso precisamente es para lo que nos están dando este dato de 20 metros y 1.2 metros. A partir de estas distancias nosotros podemos determinar los ángulos aplicando un poco de trigonometría. Para esto observen que podemos aquí completar un triángulo rectángulo de esta manera y conocemos los catetos porque justamente este cateto de aquí es la mitad de los 20 metros, o sea que aquí son 10 metros y este otro cateto de acá directamente son 1.2 metros. Con eso vamos a poder determinar este ángulo porque conocemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Vamos a hacerlo, a escribirlo todo en orden. Tenemos este triángulo rectángulo de aquí, este cateto como dijimos es la mitad de los 20 metros, son 10 metros, y este cateto de acá es de 1.2 metros. Entonces con eso podemos determinar el ángulo recordando la función trigonométrica tangente. La tangente del ángulo es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Vean que el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo, que es 1.2 metros, y el adyacente es el que está junto al ángulo, que son estos 10 metros. Entonces la tangente del ángulo es 1.2 entre 10, haciendo esta división queda 0.12. Y para determinar el ángulo, quitamos la tangente de aquí y la pasamos como tangente inversa. O sea, el ángulo es tangente inversa de 0.12. Y eso, si lo hacemos en la calculadora, nos da 6.8 grados. Recuerden que debe estar configurada en grados para que les dé este resultado. Entonces ya tenemos el valor de los ángulos. Ambos ángulos son de 6.8 grados, porque vean que de este lado podríamos formar un triángulo que sería igual que este de acá. O sea, mediría este cateto 10 metros, este 1.2 metros, entonces el ángulo va a ser el mismo, ¿sí? Este ángulo y este son iguales. Bueno, pues ahora que ya sabemos los ángulos, podemos determinar la suma de las componentes en la dirección X y en la dirección Y, o sea, las componentes horizontales y verticales. Vamos a empezar con las horizontales. Vean que esta fuerza de tensión T1 tiene una componente horizontal dirigida a la derecha, así que es positiva. Entonces ponemos T1 por coseno de 6.8 grados y luego el T2 está dirigido a la izquierda, entonces su componente es negativa y ponemos T2 por coseno de 6.8 grados. Esta fuerza de acá no tiene componente horizontal porque está sobre el eje y la suma de estas fuerzas debe ser igual a 0 porque aquí no hay movimiento. Esto está todo estático, todo en equilibrio. Y ahora para la suma de componentes verticales tenemos que la componente vertical de T1 está dirigida hacia arriba, entonces va a ser T1 por seno de 6.8 grados. Recuerden que para la componente vertical es con seno y para la horizontal es con coseno. Y luego para T2 también vean que está dirigida hacia arriba la componente vertical. Entonces se suma T2 por seno de 6.8 grados. Y luego estos 250 newtons están dirigidos hacia abajo. Entonces
son negativos, por eso ponemos aquí el menos, y esto igual a 0 porque no hay movimiento en esta dirección, ¿sí? Si tienen duda con respecto a cómo sumar vectores, cómo calcular sus componentes, por qué se usa seno o por qué se usa coseno, bueno, pues todo eso ya lo expliqué en videos anteriores en mi lista de reproducción sobre suma de vectores. Les voy a dejar el enlace en la descripción para que vayan y vean esos videos y así van a entender todo desde lo más elemental, para que sepan bien cómo se hace todo esto, ¿sí? Bueno, pues entonces a partir de la primera ecuación nosotros podemos pasar este término que está negativo al otro lado positivo y luego vean que este coseno de 6.8 es igual que este de acá, o sea, se pueden eliminar. O visto de otra manera, este coseno de 6.8 que está multiplicando pasa dividiendo y entonces al dividir esta cantidad entre esta de aquí, como son iguales, la división va a ser 1. Entonces simplemente va a quedar que T1 es igual a T2 directamente, ¿sí? Esto lo que nos dice pues es que las dos fuerzas de tensión tienen la misma magnitud. O sea, las fuerzas de tensión van a medir lo mismo. Algo que podríamos haber deducido desde aquí porque el letrero cuelga del punto medio, entonces los segmentos son iguales, las distancias todas estas son iguales, así que se esperaría que las fuerzas de tensión sean iguales. Pero bueno, aquí ya lo vemos demostrado usando trigonometría. Entonces, como T1 es igual a T2, podemos sustituir aquí. Y en lugar de poner aquí este T2, podemos poner T1. Y entonces podemos sumar esta cantidad con esta cantidad, que vean que son las mismas cantidades. Va a quedar T1 seno de 6.8 más T1 seno de 6.8. Entonces sumando esta cantidad con esta cantidad va a quedar 2 veces T1 seno de 6.8. ¿Sí? Este 250 que está negativo pasa a otro lado positivo. Y ahora este 2 que está multiplicando y este seno que también está multiplicando, ambos pasan dividiendo. Entonces nos queda que T1 es igual a 250 entre 2 seno de 6.8 grados. Esto hay que hacerlo en la calculadora, configurada en grados, y nos va a quedar que T1 es 1055.71 newtons. Esta es la fuerza de tensión 1, pero como dijimos que la tensión 1 es igual a la tensión 2, entonces la fuerza de tensión 2 también mide 1055.71 newtons. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.